Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Estamos aquí una semana más desde el culo del mundo, casa de Paulino. Un miércoles soleado, saliendo de clases. De muy soleado. Intensivo. No está tan soleado porque no lo sufrí tanto caminando. Okay. Yo vine caminando porque estos culeros me dejaron. Bueno, chingo mi madre. ¿Por qué no sales temprano? No es mi culpa. Es mi culpa que ustedes tengan una clase de barco. Ni barco. Bueno, a ver, más o menos. Güey, Él no va a hacer un análisis. Lo dice el vato que lo van a evaluar con una reseña. ¿Tú crees que yo tengo ganas de leer un pinche libro entero? ¿Tú crees que tengo ganas de hacer un análisis geográfico de un texto completo? Sí, tienes ganas. Sí, tienes ganas, vete a la verga. Con este dolor de estómago, créeme que no. Pero no va a ser eterno, pero bueno, en fin. Y se vuelve eterno. Como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Yoshi? ¿Qué onda, Alberto? Pues aquí al 100. Bueno, la neta nos vamos al 80 porque hubo pedos con las alarmas. Entonces tengo nada más una guayaba en el estómago. Te despertaste tarde. Más o menos, sí. Pero para clase de las 11 o clase de las 8. Para clases. Se descargó este pedo. Pero estamos aquí bien, aquí con un bastardo asqueroso té. Porque ya no estoy tomando café. Y ahí la llevamos, me odio. Felicidades, pues, Shinji. Verga, ahí vamos. Disfrutando lo que queda de este día soleadito. Digno como para ir a la playa. Estaría chido ir a la playa. Pues está haciendo airecito. Por lo menos hay no airecito. está inclemente el puto sol. Huevo, sí, a huevo. Pero bueno. Ya recordemos que ya son las temporadas de lluvia. Y así bueno, es. Si conocen a Tlaloc o a Chac, díganme que haga paro porque leí que aproximadamente el 85% del territorio nacional está en sequía, entonces pues la verga, no nos viene mal unas lluvecitas. Güey, el pinche Nuevo León, güey. 85% del territorio nacional, entiéndase el norte de México. Entiendes el norte, juegos. Sí, no mames, el tema de... Qué buen día para no ser de Nuevo León. Qué buen día para... Hay un meme así. El pues que se estaba bañando. Nuevo León podremos ser... ¿cómo se llama? Podremos no tener agua, pero también somos retrógrados y la mamada, güey. Y hace rato en la mañana compartí un meme de una morra bañándose. Qué buen día para no ser de Nuevo León, güey. Verga, qué rico, Sí. Qué rico que no te corten el agua de 10 de la mañana. De 4 a 10 de la mañana. Qué rico no tener agua únicamente de 10 de la mañana a 4. De 4 de la mañana a 10 de la mañana. A la verga, no, perdón. Sí, qué rico no estar así, Pero bueno, también me encuentro con mi colega amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Terminando y regresando a mis actividades después de 2 días culeros. Te veo más flaco. Puta, cabrón. Créeme que esté más flaco. Puta, que estuvo culero. Que te digan, ay, ¿cómo se llama esa dieta? Se llama cagar. Se llama salmonelosis, es cierto, pero no me dio salmonelosis, pero sí me dio una infección estomacal. De nuevo. Puta, cabrón. Ya llevas 2 en 2 meses, 3 meses aproximadamente. La otra cuando vino Carelli, fue en abril. Yoshi está más cerca. Fue en abril porque fue antes de Semana Santa. Sí, fue la penúltima semana, exacto. Cada vez más cerca de ser Skinny Legend. Pues güey, llevamos 2 meses, o sea, no mames. Pero yo sí me la pasé bien. Bueno, no, pero recordar que no está de más que ya es la temporada de salmonelosis, evitar comer en la calle. Yo sé que es una mamada, yo sé que a veces da hueva cocinar, pero a veces es lo más óptimo para no enfermarse. Recordar lavarse las manos, lavar las frutas y las verduras, que es muy importante para que luego no le esté cargado la verga como a mí, que le comenté a Paulino de que llegué a 38, casi 39 grados de temperatura. Estabas más caliente que Mérida. Puta, no, estaba a la misma temperatura, cabrón, y con el pinche clima. No, pero que luego de 2 horas bajé a 36, ya es lo mejor, ya ando al 100. Bueno, no al 100, al 70 yo diría. Pero ya me puedo recomponer mis actividades, ya puedo leer, ya puedo escribir. Y sobre todo ya puedo hacer ponencias en 2 días. Bendito Dios, ¿no? No es cierto, pero no es cierto. Y si algún político nos ve, algún coordinador de alguna carrera o algún director que nos pueda financiar, las donaciones siempre son bienvenidas. Me uno a la publicación de déjame 100,000 pesos y opino de ti.
Paga mi viaje a Zacatecas y te digo qué opino de ti. Ya ves, pero bueno, después comenzamos. Adelante. Fierro. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Como todos sabemos, tal vez el hito histórico más importante en la historia de la humanidad, o por lo menos reciente, fue la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Segunda Guerra Mundial hubieron grandes combatientes, grandes personajes, de los cuales podríamos hacer 1001 capítulos, pero pues no es el caso. Pero el día de hoy vamos a traer a esta mesa de análisis histórico a uno de los personajes más importantes dentro de la Segunda Guerra Mundial, no solamente por lo que fue, sino por lo que representó. El día de hoy vamos a hablar sobre el que para muchos es el mayor genio militar contemporáneo. Vamos a hablar sobre George Patton. George Patton. Ok. Ya habíamos platicado de él con anterioridad en algunas cositas. De hecho, la semana pasada lo nombramos y anoté para que no se me olvidara. Porque dije, a huevo, eso lo voy a traer la siguiente semana. Lo anoté porque luego se me olvidan las cosas, güey. Sí, bueno. Pero pues, ahí está, Patton, güey. ¿Qué han escuchado sobre tan Patton? Solo de general se podría hacer una pinche listota. Sí, güey, está Patton, está MacArthur, Eisenhower. Ahorita vamos a hablar sobre Eisenhower. Y esos son los occidentales, ¿no? Porque luego siempre se tiene a pasar por alto a los generales japoneses, a los alemanes. Los rusos, güey. Ah, también. Pero no, hombre, con eso sí se arma una pinche serie así cabroncísima. Patton, a ver, refrescame la memoria. ¿Es inglés? Estadounidense, ¿verdad? El gringo. Es el que fue a perseguir a Pancho Villa. Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a hablar de él. Pero bueno, George Smith Patton nació en San Gabriel, California, el 11 de noviembre de 1885. Fue hijo de otro George Smith Patton, porque ya ves que los gringos tienen este fetiche de ponerle el puto mismo nombre. Y no solamente fue hijo de George Smith Patton. Este George Smith Patton era hijo de otro George Smith Patton. O sea, él era George Smith Patton tercero, como yo soy Paulino tercero. Coincidencia no lo creo. Pero bueno, por paterno, ¿verdad? Sí, obviamente. Obvio, güey. Y también su abuela, bueno, su madre, perdón, era Ruth Wilson. Se llama Patton. No, imagínate, güey. Su padre era un niño durante la Guerra Civil estadounidense y se graduó en el Instituto Militar de Virginia, el papá, en 1897, y más tarde inició una carrera como fiscal. Sirvió notablemente como fiscal del distrito de la ciudad de Pasadena, California, y fue el primer alcalde de San Marino, California. Se opuso firmemente al sufragio femenino porque... Obviamente. Y, aquí viene lo chingón, fue amigo de John S. Mosby, que era un héroe de la caballería de los Estados Confederados de América. Okay. Entonces ya tiene sentido que... Pero cuando dijiste Mosby pensé que era el de... ¿Cómo se llama? El de The Office, el hermano de Dwight. No, ese es Moss, creo, ¿no? Sí. Moss. Pero sí, güey, o sea... Pues el vato era parte del ejército confederado. Obviamente iba a estar en contra del sufragio femenino, güey. Contra muchas cosas, ¿eh? Contra muchas cosas, güey. Sí, exacto, contra muchas cosas. Bueno, este güey era un héroe de la caballería de los confederados que sirvió bajo las órdenes de J.E.B. Stuart y posteriormente como miembro de una guerrilla. Al parecer, fue su influencia lo que hizo que el joven Patton se hiciera militar. Los Patton gozaban de un gran patrimonio familiar, lo cual convertía a George Smith Patton Jr. en uno de los militares más ricos de los Estados Unidos.
Okay. Descendía de una larga tradición de militares que lucharon y a menudo murieron en muchos conflictos, incluyendo la Guerra de Independencia y en particular del bando confederado de la Guerra Civil Estadounidense. Me recuerda esta escena de Forrest Gump. Es lo que iba a decir justo eso. Él era el teniente Dan. El teniente Dan, de que siempre un pariente suyo, bueno, un ancestro suyo siempre ¿Muere Patton en la guerra? No muere. No. Ok, él fue el teniente Dan. Pues podríamos decir que sí, podríamos decir que no. Ahorita vamos a llegar a eso. Wow. Su muerte, porque es un tema muy interesante. ¿Revivió como Jesús? No, ojalá. Al tercer día. El tercer día. No, es que, bueno, para los que no terminan por distinguir. No es spoiler porque digo, no es como de tener es como una peli. Es como la morra esta cuando salió la serie de Colosio que le spoilearon que se muere, güey. O sea, va, a ver, si tienes 6 años, 7 años, 8 años, si estás en la primaria, pues entiende, ¿no? Que puede quizás ser un spoiler, porque pues no lo sabes, o sea, no es algo que escuches de toda la vida, ¿no? Puede que sea algo nuevo. Bueno, sí. Pero pues no mames. Pero si tienes ya 28 años. Era una morra de nuestra edad. No mames, spoileaste que matara a Colosio. Por Dios. Pero bueno, normalmente suelen haber dudas sobre el tema de la guerra civil estadounidense, es decir, quiénes eran los confederados y quiénes eran los buenos. Los eran confederados y unionistas. Los unionistas. Estaban con la Unión Americana. Sí, creo que sí. Bueno, los de la Unión pues eran los estados del norte, que eran los que querían acabar con la esclavitud, y los confederados eran los del sur, Texas, sí. Arizona, Florida, y algunos del oeste, me parece también. Sí, ¿cómo se llama? Los que están en ribita de Texas y Arizona, que son... Era el norte industrializado versus contra el sur agrario. Ajá, contra el sur agrario, porque pues los del sur decían que necesitaban a los esclavos para poder trabajar el campo. El sur agropecuario. Y pues, se fueron a la guerra para ver si podían seguir esclavizando gente. Sí. País de las libertades. Y pues eso explica también por qué los de Texas son como son. Y sí. Sí, o sea, Texas era el epicentro de la esclavitud en su momento. Pero bueno, sus abuelos paternos fueron el general de brigada George S. Patton, mismo puto nombre, y que murió en la batalla de Opegon, que fue la tercera batalla de Winchester, y su abuela era Susan Turner Glassell. El general de brigada sirvió en el 22º Regimiento de Infantería de Virginia y de los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil, y ahí murió. Patton estudió durante un año en el Instituto Militar de Virginia para trasladarse posteriormente a West Point, donde se graduó en 1909. Patton era un muchacho inteligente que estudiaba con gran intensidad literatura clásica e historia militar. Un pinche nerd. Sí, un topo. Pero al parecer sufría de un caso no diagnosticado de dislexia, cuyas consecuencias le persiguieron durante toda la escolarización. Tardó mucho en aprender a leer y nunca llegó a deletrear correctamente. A causa de estas dificultades, tardó 5 años en licenciarse en West Point, para allá vamos todos, aunque consiguió convertirse... Que no seas así, por favor. aunque consiguió convertirse en adjunto del cuerpo de cadetes. Durante su estancia en West Point, Patton renovó su trato con su amiga de la infancia, Beatrice Ayer, hija de un próspero industrial textil, y se casaron poco después de la graduación de Patton. Tras graduarse de West Point, Patton participó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, porque prácticamente chingo de gente de Estados Unidos, güey, que participó en la guerra era atleta olímpico. Fue atleta olímpico en algún punto, güey, representando a los Estados Unidos en el primer Pentacon moderno. Patton finalizó el evento en 5º puesto. Iba en cabeza hasta la competición de tiro, en la que pareció fallar su segundo disparo. Patton afirmó que la segunda bala había pasado por el agujero hecho por la primera. Huevos. Mamoncito. Ahorita vamos a ver cómo era Patton. Porque bueno, vamos a hablar sobre su personalidad, porque prácticamente esto es lo que destaca de Patton. Patton fue un militar considerado un genio en tácticas. Y eso nadie se lo puto discute, güey, por algo es que se le recuerda tanto. Y fue el soldado aliado al que más le temían los alemanes. O sea, los alemanes les tenían un puto miedo a Patton, güey. O sea, pero cabrón, al punto de que los güeyes decían, va a estar Pato ahí, no quiero ir. Okay. No quiero ir para allá porque está de la verga, el cabrón. Paulino, háblanos sobre el factor del miedo. Ahorita vamos a ver un tema muy interesante sobre
Patton y el miedo, güey, que tenían los soldados de su propio regimiento. Ok. Pero bueno, no obstante, su fuerte personalidad, unida a sonados desatinos empáticos, le hicieron perder su meta de ser considerado como el militar más admirado de los Estados Unidos. Se forjó una personalidad endurecida en el rigor castrense, carismática, arriesgada, voluntariosa y valiente. Su mayor enemigo fue su propia volatilidad anímica, o sea que el vato era bien pinche bipolar, y la falta de tacto en sus relaciones interpersonales. O sea, era un pinche bipolar que no tenía empatía, güey. O sea, básicamente. Era cierta persona. Era un culerito. Era un culerito, güey. Como Cos y todos los pinches generales, güey, de la Segunda Guerra Mundial era un culerito, güey. En su momento vamos a hablar de MacArthur, que también MacArthur era cabroncito. Entonces, pues Patton era culerito. Como ya mencionamos, desde niño sufrió de dislexia, lo que lo condujo a desarrollar sus aptitudes físicas en vez de las académicas. Cultivó la construcción de una imagen ideal del soldado estadounidense forjado en el rigor castrense. Cultivaba además el ego propio, buscando permanentemente el reconocimiento personal, desarrollando la valentía y el coraje, la competitividad y la superación personal. También, como ya lo dijimos, durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, participó en el pentatlón, quedó quinto en el tiro con pistola y aparte sobresalió en natación. Al igual que otros muchos miembros de su familia, tenía creencias religiosas complejas y a menudo afirmaba haber tenido visiones vividas de sus ancestros. O sea que el güey, podríamos decir que tenía recuerdos de lo que vivió su abuelo. Como el de Assassin's Creed, ¿no? Ajá. Bien verga el vato. Ya Sí, ves. su Animus. Creía firmemente en la reencarnación y muchas pruebas anecdóticas indican que creía ser la reencarnación del hábil general cartaginés Aníbal. A la verga, pinches loquitos del centro, güey. Se creían, güey. Se Verga. creía en la reencarnación de Aníbal. Bueno, Motherfucker hippie. Si no fuera militar, si hubiera sido un motherfucker hippie. Puede ser, güey. Pero bueno, o bien de algún tipo de legionario romano, de algún comandante de campo de Napoleón o alguna otra figura militar histórica. Europea, obviamente. Europea, evidentemente. Es un gringo, por Dios. Pero bueno, durante las acciones de guerra, Patton trataba de infundir en sus soldados el respeto y culto de su figura por el temor y buscaba que le idolatraran de forma permanente. Odiaba al soldado cobarde y se mostraba muy complaciente con aquellos que se destacaban en acción. Eisenhower, que para quienes no ubican a Eisenhower, fue el presidente que le siguió a Truman. Y Truman fue el que le siguió a Roosevelt. Entonces, pues, Eisenhower si llegó. me equivoco, Eisenhower es el que nombraron comandante supremo de las fuerzas aliadas. Sí, era el comandante de las fuerzas aliadas en Europa. Y ahorita vamos a ver qué pedo con él. Porque, pues, Eisenhower era un gran amigo de Patton. Pero bueno, Eisenhower, consciente de las fortalezas y las debilidades de Patton, colocó a su lado al general Omar Bradley, cuya serenidad, aplomo, honestidad y criterio, sumados a sus habilidades tácticas, debían completar las fortalezas de Patton. A la larga, fue Bradley quien se transformó en su alter ego y pasó de subordinado a jefe directo de Patton. Con todo, entre ambos militares de personalidades diametralmente opuestas, se estableció un auténtico lazo de amistad y respeto mutuo. Al final no se terminaron peleando, estaban siendo amigos. Este punto llegaría a ser desmentido por biógrafos posteriores, los cuales afirman que a Bradley le cagaba a Patton, como demuestran muchos testimonios de los soldados del Tercer Ejército, los cuales veían a Omar Bradley como alguien altivo, despectivo y distante. Pero pues se dice que sí eran amigos. Ambos generales nunca llegaron a tener una amistad. Prueba de ello es el film Patton, del que Omar Bradley fue asesor, y en el cual se muestra al general Patton como un personaje histriónico, mientras que el propio Bradley se muestra a sí mismo como una versión totalmente irreal de la que tenían sus propios hombres de él.
O sea, los dos estaban loquitos, güey. Ambos estaban loquitos, güey. Los dos querían sus 5 minutos de fama. Los dos tenían pedos, dejémoslo así. Sí. Bueno, Patton odiaba las bromas de mal gusto, carecía totalmente del sentido del humor, que destacaba sobre todo a Eisenhower. O sea, Eisenhower era un pinche payaso al lado de Patton, güey. Y era particularmente mordaz, por lo que se arriesgaba a decir algo en tono jocoso o irónico, y el efecto que conseguía era contrario a lo que buscaba, güey, generar una antipatía. Okay. Es como... Me recuerda, es que siempre que veo como que estos ejemplos de personas que son sarcásticas y no les cree nadie, güey, me acuerdo de esa pinche vez, güey, cuando estaba empezando la pandemia, güey, que Trump, güey, con todo el puto sarcasmo del mundo, dijo que una buena manera de curarse el COVID era inyectarse cloro en las venas, güey. Con Dios. Todo el puto sarcasmo del mundo, güey. Y hubo gente que se inyectó cloro en las venas, güey. Era sarcasmo. Y tuvo que salir el vato a decir, güey, era sarcasmo, no mames. Yo quiero pensar cómo era esa persona que se inyectó cloro, güey. ¿Vivió? O espero que no, güey, porque pues la neta... No merece vivir. La vida no esperaba mucho de él, güey. No, definitivamente no merece vivir, güey. Porque no mames, ¿qué clase de persona se va a inyectar cloro? No era cloro, era jabón, algo así se puso. Algo así, se puso alguna mamá. Maestro limpio, ¿no? Porque desinfecta. Pero pues sí, es como que no mames, güey. O sea, yo creo que Trump estará pendejo, pero no tan pendejo como para decir en serio que se inyecta. Ay, no, obviamente no, güey. No mames, no, güey. Pero bueno, en fin. Pero quién sabe, pero bueno. Patton exhibió en ciertas ocasiones rasgos racistas al desestimar la capacidad de combate de los soldados afroestadounidenses que tuvo bajo su mando. Mientras visitaba hospitales en Italia y alababa a los soldados heridos, abofeteó y humilló verbalmente a los soldados Paul G. Bennett y Charles H. Gould, convencido de que estaban exhibiendo un comportamiento cobarde. Los soldados padecían diferentes formas de fatiga de combate y no tenían heridas visibles. Pues ya sabemos esta idea de la fatiga de combate, que es que pues, los soldados de las guerras, pues después de un cierto tiempo comienzan a volverse locos. Sí, güey. A volverse locos, y eso se le llama... National Geographic, cuando habla de la Primera Guerra Mundial, me parece, o la Segunda, creo que la primera. Es que la primera estuvo más cabrón. Sí, de los primeros efectos que tiene la guerra en los soldados, pasan imágenes de videos, güey, de estos soldados, como los tics que desarrollan, güey. Por el... ¿Cómo se llama? Por los bombardeos, por escuchar constantemente bombardeos. De hecho, todo ese pedo. Fíjate, güey, que creo que fue la película de Salvando al Soldado Ryan. No me acuerdo qué pinche director fue el que hizo la película, pero llevó a veteranos de guerra al cine a que le dieran como que el visto bueno de, pues ya sabes, ¿no? Precisiones históricas, que los tanques, las armas, ¿sí? Y muchos de los soldados, cuando escuchaban el sonido del tanque, se paraban y se iban, güey. De que les provocaba un auténtico terror volver a escuchar cómo sonaba el tanque. Eso es fatiga de combate. Okay. Eso es estrés postraumático, güey. Quedaron marcados con ese sonido. Entonces, cada que escuchan ese sonido, güey, o sea, se asustan. O sea, neta, se asustan al punto de tener ataques de pánico, güey. Así salían. O sea, salían con ataques de pánico del cine. Y ahí como que el director dijo, a huevo, sí le di. me mamé. Sí, a huevo, me mamé. Pues vaya, si lo que quería era precisión histórica, pues ahí lo tuvo, güey. Porque no mames, le dio ataque de pánico a los soldados. Mi peli está tan chida que le causa ataque de pánico a los excombatientes. Imagínate. Pero bueno, entonces estos güeyes tenían diferentes formas de fatiga de combate, y como no tenían heridas visibles, aunque después se descubrió que uno de ellos sufría de disentería, pues Patton los creyó que nada más estaban mamando y los dio una cachetada. A causa de esta acción, Patton fue alejado de la opinión pública durante algún tiempo y se le ordenó secretamente que se disculpara ante los soldados. Irónicamente, muchos psiquiatras modernos han examinado estos incidentes y aseguran que el mismo Patton podría haber sufrido perfectamente de la fatiga de combate. Okay. Porque pues el vato era un veterano de la Primera Guerra Mundial, era un veterano de pues cuando se metieron a México a buscar a Pancho Villa, güey. O sea, el vato pues, andaba de guerra en guerra, güey. Sí. Tenía un buen currículum. Y es que aparte, la Primera Guerra Mundial tiene un efecto diferente, por lo que se cuenta, a la que tuvieron las demás. Sí, es que lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial hubo un periodo, no me acuerdo exactamente qué años, que se le llamaba la Guerra de Guerrillas.
No era la guerra de Trincheras. Trincheras, la guerra de trincheras. No, fue a partir de qué? Inicia por ahí de julio, ¿no? La Primera Guerra Mundial por ahí de verano. Inician en verano. Ya para diciembre, ya todos se dieron cuenta de cómo estaba el pedo, o sea, de que estas madres te matan en serie y empiezan a trincherarse. Sí. Para congelar el enfrentamiento de una u otra forma. No, y es que aparte lo que hacían es que hacían trincheras y hacían túneles. Sí. Entonces llegó a pasar que soldados enemigos se encontraban en estos túneles y tenían que pelear a oscuras, güey. Yo supe así cuerpo a cuerpo con cuchillos, güey. Duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Creo que van a pelear a duelo a muerte con cuchillos. A oscuras, güey. Sí. Entonces, pues, como estaban encerrados, güey, con el estrés, este efecto de la fatiga de combate era mucho mayor en ellos. Porque pues los güeyes literalmente estaban meses sin avanzar un solo paso, güey. Porque asomar la cabeza era sinónimo de que te la volaran, güey. Sí. No podías avanzar. Y es porque todavía no se usaban los aviones. Ni los tanques, ¿no? Ni los tanques, ni nada. Pero pues, por eso la Primera Guerra Mundial tenía un efecto mucho más culero, la fatiga de combate en los soldados, güey, que la Segunda. No, todavía no existía este concepto de la guerra rápida en ese sentido. Habría explicar. Sí. Ajá, de que era más, de alguna otra manera, es táctica. Más sofocante para... Era más táctica. Persona. Pues sí, porque pues lo único que puedes decir que revolucionaron hasta cierto punto pues fue las armas. Las armas, sí. Y la mecanización. Pero pues obviamente llegas a un punto en el que sabes que te encuentras, te matas, no es como... No tiene la imprecisión, ¿sabes? De las guerras románticas. No tiene esa imprecisión de que ya una carga y órale a los putazos. Y se acaba la batalla. Esta no, güey. O sea, es de que se disparas y se mueren todos a la verga. Y viene otro batallón y así, güey. O sea, el único punto que te queda es la trinchera. Pero, vaya, el estrés por todo este desmadre. Por estar meses en condiciones culeras, güey. O sea, en el lodo. Años, güey. Hubo una parte del frente, creo que entre Bélgica y Alemania, donde literalmente estuvieron 2 años trabados sin avanzar, güey. Así, literal. Como si fuera tu tesis. Sí, exacto. Exactamente. Pero bueno. Pero entonces, era muy probable que Patton sufriera de esta fatiga de combate. No obstante, los soldados, a pesar de que detestaban la estricta aplicación de la disciplina militar que Patton les obligaba a tener, preferían estar bajo su mando que bajo otro militar, pues lo consideraban la mejor opción para salir vivos del escenario bélico. Porque, pues, Patton era una riata en tácticas, güey. Entonces, Patton priorizaba mucho, pues, no perder fuerzas. Entonces, para los soldados era mucho más factible quedarse con él, porque sabían que era más probable que pudieran regresar vivos. Terminada la guerra en Europa, pidió un traslado al frente del Pacífico, donde ya estaba MacArthur, ya que sabía que su personalidad se exaltaba con el escenario bélico. Pero pues, lo mandaron a la verga. Y pues... MacArthur estaba haciendo otras cosas más importantes. Como planear dónde tirar una bomba atómica. Quizás. No, sí, pero sí dónde planear sus vacaciones. También. Está viendo qué isla del Pacífico comprar, güey, para poner ahí su casa de verano. Pero bueno. Entonces, siguiendo con la historia de Patton, ya historia. Durante la campaña, durante la Revolución Mexicana, sabemos que Pancho Villa entra a Columbus, que Columbus está en Arizona, ¿no? No lo sé. No soy malísimo en Nuevo geografía, México, güey. Verga. Nuevo México, según yo. Nuevo México. A ver, sí, creo que sí, está en Nuevo México porque, pues, Pancho Villa de Coahuila y Texas está por... No, güey, no fue en Arizona. Bueno, en el norte. Está en la frontera con el México. En la frontera, Está cerca, Bueno, sabemos que Pancho Villa pasa a Columbus, arma su desmadre y los gringos van y lo persiguen. Entonces Patton fue uno de los que vinieron a México a buscar a Pancho Villa. Sí. Que no lo logró. Exacto. Pero bueno, ahí descubrió cositas. Es Nuevo México. Nuevo México, ¿verdad? Él es el que idea el pedo de poner la torreta encima del coche, ¿no? Los coches blindados, en efecto. Ahorita vamos a llegar a eso. Durante esta misión, Patton
acompañado de 10 soldados del 6º Regimiento de Infantería, acabó con la vida del capitán Julio Cárdenas, que era comandante de la Guardia Personal de Villa. Aunque no logró matar a Villa, mató a este vato y esto le dio una cierta notoriedad en los Estados Unidos. Al entrar a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el general Pershing ascendió a Patton a capitán. Estando en Francia, Patton solicitó que se le diera el mando de una unidad de combate, y Pershing le asignó el mando de una unidad del recién creado Tank Corps estadounidense. Por la organización de una escuela de entrenamiento para tanques estadounidenses en Langres, Francia, Patton fue ascendido 2 veces hasta el rango de teniente coronel y se le puso al mando de las Tanks Corps, que eran parte de la fuerza expedicionaria estadounidense. Las Tank Corps luchaban en África, vale decir. Tomó parte de la ofensiva de Saint-Mihiel en septiembre de 1918 y resultó herido por fuego de ametralladoras mientras ayudaba a un tanque que estaba atascado en el barro, como todos los putos tanques, los pinches tanques se atascaban en el pinche barro 24/7, güey. De hecho, si alguna vez han llegado a ver un video, o aquí los que nos estén escuchando han jugado al Battlefield 1, hay una misión donde eres un soldado inglés que está en el frente alemán o algo así, está con los alemanes. Van a un tanque y el pinche tanque se queda estancado en el barro. Y llegan los alemanes a querer meterse al tanque. Y es una parte de la cinemática muy cabrona, ¿no? Porque sientes ahí el pinche estrés, güey, de que tienes a los alemanes afuera. Sí, está muy verga. Pero bueno, mientras Patton se recuperaba de sus heridas, finalizaron las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Mientras estaba de servicio en Washington, D.C., Patton conoció y trabó amistad con Dwight Eisenhower, que pues a la postre sería presidente de Estados Unidos, y desempeñaría un papel enorme en su futura carrera militar. A principios de los años 20, Patton solicitó al Congreso fondos apropiados para una fuerza blindada, porque ya tenía la idea de crear los carros blindados y poner la torreta, pero pues no tuvo éxito. Patton escribió artículos profesionales sobre tanques y tácticas con vehículos blindados, sugiriendo nuevos métodos para usar estas armas. También continuó trabajando en la mejora de los carros de combate, con innovaciones en comunicación por radio y en sus carrocerías. Pese a todo y por el poco dinero invertido en innovaciones en tiempos de paz, Patton finalmente volvió al cuerpo de caballería, todavía una fuerza montada a caballo, güey. Ajá. Para avanzar en su carrera. Al día de hoy todavía hay cuerpos de caballería, ¿no? O sea, sí, se les llama cuerpos de caballería. Sí, pero son más emblemáticos que otra cosa. O sea, no, tienen el nombre, conservan el nombre, pero no son caballería, obviamente. Así es. Que los puedes ver en los desfiles. Y en alguna que otra actividad. Los desfiles militares como los del 20 de noviembre. Pero bueno, en julio de 1932, Patton sirvió bajo las órdenes de nuestro amigo el general Douglas MacArthur como mayor para dispersar a los veteranos que protestaban en Washington D.C., porque esto es algo que se comenta mucho en Estados Unidos, que pasó con los veteranos de la Primera Guerra Mundial, pasó con los veteranos de la Segunda, pasó con los veteranos de la Guerra de Corea, pasó con los veteranos de la Guerra de Vietnam, y es que Estados Unidos trata de la verga a sus veteranos, güey. Ah, la verga, sí, de la verga a sus veteranos de guerra, güey. Los tratan de la putísima chingada, güey, no les da apoyos, güey. Tanto así que hay organizaciones civiles que se dedican a ayudar a los veteranos de guerra, güey. Porque pues muchos regresan sin una pierna, güey. Y pues esas personas ya no pueden volver a reactivar su vida laboral normalmente. Necesitan de un apoyo y al gobierno les y luego les dicen que no les echan ganas, ¿no? En efecto. No le echan ganas. En efecto, güey. Pues digo, el gobierno le vale verga, güey. Estas personas, güey. Entonces por eso existen ese tipo de organizaciones. Lo curioso es que son un brazo duro en la hora de votar, o sea, como brazo elector es muy fuerte. Así es. Pero cómo están pauperizados los pobres vatos, la neta. O sea, que sí, gran parte de las guerras las han ocasionado ellos. Pero pues no los soldados, güey. O sea, el soldado nada más va donde le dicen, ¿sabes? O sea, ese va a llegar. No es de todo su culpa. Sí. Ajá, no es del todo su culpa, exacto. Pero bueno. Entonces,
pues va a dispersar a estos veteranos que eran la Bonus Army. Luego es promovido a teniente coronel en marzo del 34 y posteriormente es transferido a Hawái a principios del 35. Por sus servicios en las operaciones de Meuse Argonne, Patton recibió el Corazón Púrpura, la Cruz por Servicio Distinguido y fue ascendido a coronel en julio del 38. Patton sirvió en Hawái antes de volver a Washington para pedir una vez más al Congreso fondos para unidades blindadas. A finales de los 30 se le asignó el mando de Fort Myer en Virginia y pocos después de los ataques de la Blitzkrieg alemana en Europa, Patton pudo convencer finalmente al Congreso de la necesidad de divisiones blindadas. O sea, tuvo que venir a otra puta guerra para que le dieran dinero, güey. Tras aprobación, en octubre de 1940, Patton fue ascendido a general de brigada y nombrado comandante de la segunda brigada blindada. Esta brigada creció hasta convertirse en la segunda división blindada y es nombrado su comandante, y en abril de 1941 es ascendido a general de división. La otra vez estaba yo checando cuáles eran los rangos militares, porque no me acuerdo qué verga estábamos haciendo, en un episodio aquí, de algo estábamos hablando sobre militares, y dijimos, güey, ¿cuál es la pinche diferencia entre un pinche teniente y un coronel? Y lo busqué, pero no sé si aplique también para Estados Unidos, supongo yo que no. ¿Cómo? Es que no me acuerdo en qué episodio, güey, estábamos hablando sobre militares. Ajá. Y algo yo les dije de que no sé cómo está organizada la pinche jerarquía militar, güey. O sea, de qué comandante, el brigadista, el coronel, el teniente, o sea, no sé cómo está dividido, güey. Pero estamos hablando de militares mexicanos. Creo que fue el episodio del Escuadrón 201, a lo mejor, no lo sé. Creo que sí. Creo que sí, no sé. Y chequé, güey, y ¿cómo se llama? Pues no estaba tan distinto a lo que nosotros habíamos pensado, pero no creo que no aplica para los Estados Unidos. Me parece que cambian dependiendo del país. Sí, debería porque con los rangos en Alemania recuerdo que hacían la comparativa de cómo estaban y es muy confuso, al menos el de los nazis. Sí, porque no hay una cadena mando de claro, por esto dicen que realmente Alemania perdió porque no tenía una línea clara en torno al mando y eso era menos ineficiente. Curioso y porque eran los que más mamaban con el que eran súper disciplinados. Ya ves. La raza aria. Pero pues no, aparte también Alemania valió verga porque pues las estrategias que luego usaban pues no eran las más brillantes en términos militares. Por ejemplo, una de las cosas que muchos dicen es que esa cosita que tenía Hitler de ni un paso atrás, pues terminó jodiendo muchas veces. Porque muchas veces la opción más inteligente es regresar. Ajá. Como decían en Avatar, el Jin neutro, no hacer nada. Ajá. Regresar, replegarse, güey, volver y luego lanzar una contraofensiva. Pero pues Hitler decía ni un paso atrás y pues perdieron un chingo de soldados por eso. Pero bueno, durante los preparativos del ejército estadounidense previos a su entrada en la Segunda Guerra Mundial, Patton estableció el centro de entrenamiento en Desierto Indio, California. También mandó a uno de los dos ejércitos de entrenamiento en las maniobras de Louisiana en 1941. Fort Benning en Georgia es famoso por la presencia de Patton. Ahí Patton tuvo un centro de operaciones muy grande. En el 42, el general de división Patton mandaba el primer cuerpo blindado del ejército estadounidense que atracó en la costa de Marruecos durante la operación Torch. Patton y la unidad llegaron a Marruecos a bordo del crucero pesado USS Augusta, que fue atacado por el barco francés Jean Bart al entrar al puerto de Casablanca, en Marruecos. Tras la derrota del ejército estadounidense a manos del Afrika Korps alemán en la batalla del Paso de Kasserine en 1943, Patton reemplazó al general de división Lloyd Federdall al mando del segundo cuerpo del ejército estadounidense y es ascendido a teniente general. En marzo del 43 lo ascienden. Pese a ser duro en los enfrentamientos, era considerado generalmente como un hombre justo y muy querido entre sus tropas. La disciplina dio sus frutos cuando en marzo la contraofensiva empujaba a los alemanes hacia el este, mientras el octavo ejército británico, mandado por Bernard Montgomery, los hacía retroceder hacia el oeste desde Egipto. O sea, los fueron juntando, güey. Los fueron agarrando de los dos lados, los fueron juntando.
Y y pues los terminaron expulsando al final de África. Que aquí vale aclarar algo. Montgomery era, hagan de cuentas, el enemigo número 1 de Patton, güey. Esos cabrones se odiaban. Su versión inglesa, ¿no? Súper inglés, güey. Porque la cosa más inglesa que puedes hacer. Que en medio de la batalla tomaba té. Aparte, güey. No, o sea, digo, no me consta, pero no se debería de, güey. O sea, no mames. Es como que... Güey, si hay fotos de los ingleses en el metro, güey, con los bombardeos tomando té, güey. O sea, no dudaría yo que Patton hiciera igual lo mismo. Que diga que Montgomery hiciera lo mismo. Sí, güey. Patton nunca congenió con Montgomery, a quien consideraba como un pusilánime. Me encantan esas palabras viejas, güey, para insultar a alguien, son hermosas, güey. Pusilánime. Porque Patton decía, cito, pretende adaptar la realidad a sus planes, cuando lo que hay que hacer es adaptar los planes a la realidad. Okay. Cosa que es muy lógica. Mamoncito. Y se estableció entre ellos una dura rivalidad por la fama y la conquista en los escenarios europeos. Los vatos iban compitiendo, iban haciendo carreritas, básicamente. Sí, como el resultado de sus éxitos en el norte de África, a Patton le fue dado el mando del 7º ejército estadounidense, que estaba preparándose para invadir Sicilia en 1943. Sicilia es una isla cerca de Italia, que está separada como por 5 kilómetros de Italia, al mar. Sí. Y pues Sicilia es una isla que es montañosa, entonces Estados Unidos desembarcó en la zona montañosa y Inglaterra en la zona de la costa. Entonces, pues en cierto modo la idea era que pues, los británicos iban a tener más ventaja para llegar primero al cabo que separa Italia continental con Sicilia. Pero sepa la verga cómo le hizo Patton, pero yo llego primero, güey. O sea, rodeó las pinches montañas de alguna u otra manera, güey, y llegó primero a la costa, güey. Y pues Montgomery se envergó, güey, porque le ganaron. Okay. De hecho es algo muy recurrente, por ejemplo, cuando se habla sobre todo de la batalla de... Bueno, la campaña de Italia. O sea, sobre todo como Montgomery y Patton competían de alguna otra manera para ver quién llegaba primero a los lugares. Primero a los vergazos. Y está cabrón porque luego, o sea, Patton pues sí se veía como abusaba de sus soldados con tal de mantener su ego. Y bueno, eso está de la verga, el asunto está... Patton era cabrón, güey, ya lo estamos viendo. Montgomery igual. Todos los generales eran cabrones, güey. Todos los generales saben que las envidias personales no los hagan malas personas. Ya ves, güey. Pero bueno, su labor era liberar la parte occidental de la isla, mientras el 8º ejército británico del general Montgomery debía liberar la oriental. Decidido a impedir que su rival Montgomery se llevara la gloria, Patton avanzó rápidamente sobre el oeste siciliano, liberando Palermo, para posteriormente tomar el este hasta Messina, siempre por delante de Montgomery. Entonces le ganó. Los enardecidos discursos de Patton fueron sus principales enemigos por la relevancia y las consecuencias que generaban en el escenario bélico. Estos discursos dieron lugar a una gran controversia cuando se afirmó que uno de ellos inspiró la masacre de Biscari, en la que las tropas estadounidenses asesinaron a 76 prisioneros de guerra. Pero recuerden, Estados Unidos no comete crímenes de guerra, Sí. Esto seguro estuvo justificado. Esto fue justo. Fue justificado, sí. Aquí no hay crímenes de guerra en Ba Sing Se. En Ba Sing Se no hay crímenes de guerra. Sí. Bueno, había una frase muy famosa en esa época, ¿no? De los únicos inocentes son los que no han nacido. También. Entonces, bueno, se entiende, ¿no? Y en la guerra siempre hay gente que se pasa de hijo de puta. Ya ves. Pero bueno. La carrera militar de Patton estuvo a punto de acabar en agosto del 43 si no hubiera sido por la intervención del general Bradley, amigo de Patton, y su influencia en el amigo suyo, Eisenhower. Como ya lo vimos, Patton, pues, aparte de este desmadre del discurso que dicen que inspira esta batalla, esta masacre, también tuvo el rollo de los soldados que abofeteó, que ya lo vimos. Y cuando este desmadre se hizo público, muchas voces pidieron que dimitiera o lo expulsaran del ejército. Y pues Patton fue relevado del mando del 7º ejército justo antes de las operaciones en la península itálica, antes de que cruzaran el canal. Sin embargo, pese a que Patton fue relevado temporalmente de su cargo,
Su prolongada estancia en Sicilia fue interpretada por los alemanes como un indicativo de la inmediata invasión al sur de Francia, y posteriormente su estancia en el Cairo fue interpretada como una señal, como una señal de una futura invasión a través de los Balcanes, porque le tenían miedo, güey. Decía, si este vato está ahí es porque van a invadirnos, porque genuinamente los vatos le tenían miedo a Patton, güey. El temor del general Patton ayudó a mantener ocupadas a muchas tropas alemanas, y sería un factor muy importante en los siguientes meses, gracias a que fue usado como señuelo por los aliados. O sea, tan chingón era, güey, tanto miedo les causaba, güey, que lo usaban como señuelo, güey. Te vamos a mandar allá para que estos güeyes crean que los vamos a invadir por ahí y los vamos a caer por el otro lado. Y así lo usaban, güey. En el periodo que desembocó en el desembarco de Normandía, en el cual Patton no estuvo presente, Patton dio numerosos discursos como jefe del ficticio primer grupo militar estadounidense, que supuestamente pretendía invadir Francia a través de Calais. Esto formaba parte de una sofisticada campaña aliada de engaño militar. La operación Fortitude, este ficticio grupo militar estadounidense que le decían el FUSAC, pues el FUSAC disponía de barracones vacíos y carros de combate y cañones inflables. No sé si han visto esa historia. Sí. De los tanques que eran pues pinches globos, güey. Sí, los que Hollywood ayudó a hacer. Ajá. Exacto, huevo. Esos tanques, pues ahí estuvo Patton, güey. Pues tenía barracones vacíos y carros de combate y cañones inflables para engañar a los aviones de observación de la Luftwaffe. Y algunos locutores que metían falsas comunicaciones del radio para que las captase el enemigo. O sea, inteligentes los cabrones, güey. Un mes después de la invasión de Normandía, Patton fue puesto al mando del tercer ejército de Estados Unidos, situado al oeste de las fuerzas aliadas de tierra. Guió a su ejército durante la operación Cobra y se desplazó al sur y al este, ayudando a atrapar a cientos de miles de soldados alemanes en la bolsa de Chambois, cerca de Falaise. Patton usó tácticas propias de la Blitzkrieg contra los mismos alemanes. O sea, le dio así una cucharada de su propia medicina, cubriendo 900 kilómetros en 2 semanas. Un vergo. Las fuerzas de Patton liberaron gran parte del sur de Francia y envolvieron París, mientras que el general Philippe Leclerc, contra el criterio de Patton de Eisenhower, ayudaba a los insurgentes que luchaban en el interior de la ciudad, hasta finalmente liberarla. Sin embargo, la ofensiva de Patton se detuvo bruscamente el 31 de agosto del 44, cuando sus tropas se quedaron sin combustible a las afueras de Metz. Según el propio Patton, fue una conspiración para favorecer a Montgomery porque, obviamente, güey, el vato quería llegar primero que Montgomery. El tiempo necesario para conseguir el combustible fue suficiente para que los alemanes se hicieran fuertes en la fortaleza de Metz. Durante los meses de octubre y noviembre, el tercer ejército estaba prácticamente en un punto muerto frente a los alemanes, infligiéndose mutuamente numerosas bajas. Pese a todo, el 23 de noviembre Metz se rindió a los estadounidenses y fue la primera vez que una ciudad se rendía desde la guerra franco-prusiana. Okay. Aquí hay que decir algo que es una historia también muy, muy Patton, güey. Que es que en lo que iban caminando por esa zona de Francia, había un fuerte que se llamaba Mirk o algo así, que Eisenhower le dijo a Patton: no pases por ese fuerte, porque hay un chingo de alemanes y tú llevas 2 divisiones, y mínimo para poder liberar ese fuerte vas a necesitar 4. Y Patton le dice: no mames, güey, ya la agarré. A la verga. Con las 2 divisiones, güey. Dice: ¿ahora qué hago? Ya liberamos el fuerte. Ah, me mamé. Así de verga, güey. Sí, güey. Ese era Patton, güey. Pero bueno. A finales del 44, el ejército alemán inició una ofensiva desesperada a través de Bélgica, Luxemburgo y el noreste de Francia. La ofensiva de las Ardenas fue la última gran ofensiva del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. El 16 de diciembre del 44, la Wehrmacht lanzó a 29 divisiones
unos 250.000 hombres más o menos, hacia un punto débil en las líneas aliadas y se dirigió de forma masiva hacia el río Mosa durante uno de los peores inviernos en Europa en muchos años. Sin consultar antes con Eisenhower y el alto mando aliado, Patton dirigió repentinamente al tercer ejército hacia el norte. Esto es considerado un éxito táctico y logístico porque desocupó el frente para aliviar a la rodeada y sitiada 101ª División Aerotransportada atrapada en Bastogne. Para muchos historiadores esta fue la más brillante maniobra de Patton en la guerra, ya que al vencer las dificultades logísticas que supone girar el eje del avance de varios cuerpos del ejército enteros, pues esto fue muy cabrón. Y cabe nombrarle que la condecoración que fue impuesta al coronel James O'Neill, reverendo de la unidad por parte de Patton, del cual recibió el encargo de escribir una oración en lo que le pedía a Dios al menos 24 horas de condiciones atmosféricas propicias para el desarrollo de las operaciones aéreas de apoyo. O sea, fue algo tan arriesgado que puso a un cura a escribir una carta a Dios, güey. Básicamente, güey. Para febrero las tropas alemanas estaban nuevamente en retirada y Patton se desplazó hasta la cuenca de Sarre en Alemania. En abril del 45 Patton fue ascendido a general y la promoción fue defendida por el secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Stimson en reconocimiento a sus logros de batalla durante el 44. Patton, Bradley y Eisenhower recurrieron la mina de sal Merkers, así como el campo de concentración de Ohrdruf. Viendo las condiciones del campo de primera mano, causó en Patton un gran disgusto. El tercer ejército recibió la orden de marchar hacia Baviera y Checoslovaquia, anticipando una última batalla con las fuerzas alemanas allí presentes. Según los informes, se horrorizó de ver cómo el ejército rojo tendría a Berlín, porque Patton sentía que la Unión Soviética era el siguiente gran rival de los Estados Unidos y no se equivocaba. Sí. O sea, Patton decía, la siguiente gran guerra va a ser contra estos cabrones. Entonces Patton estaba en contra de que a ellos se les asignara ir a Berlín. Pues tampoco tenía mucho que hacerle ahí, ¿sabes? En cierto modo sí, y es que la idea aliada de mandar a los soviéticos a Berlín es porque ya sabes que los soviéticos tenían un chingo de gente. O sea, de hecho, en Stalingrado, donde perdieron los alemanes, subieron más bajas soviéticas que alemanas, güey, y aún así ganaron los soviéticos. Sí, era parte de también la estrategia de estos vatos, ¿no? Tenemos un chingo de hombres, manda a todos, güey. No, o sea, la estrategia de los aliados era, pues, tú, güey, no, de los rusos, güey. Ah, también. No, pero también los estadounidenses y los británicos y los franceses decían, pues, una batalla bien arriesgada, pues manda a ellos que son un chingo, güey, chingue su madre. Y fíjate qué curioso, porque normalmente se proyecta que son los rusos los que hacían eso nada más. Se suele proyectar nada más que Chukov era como que la estrella de ahí de los rusos. Que era el que hacía ese pedo, güey. Soviéticos. De los soviéticos. De los rojos. Uh-huh. Era el que hacía ese pedo. Que concentraba nada más gente para enviarla y pues era como que su ventaja, ¿no? Así lo proyectan ellos. Y también, pues los occidentales. Sí, también hacían sus mamás, pero bueno. Patton avanzó hacia Pilsen, pero fue detenido por Eisenhower para que no llegara a Praga antes del día de la victoria, el 8 de mayo, que supuso el fin de la guerra en Europa. Patton planeaba tomar Praga, pero el mando aliado decidió detener el avance estadounidense. Sin embargo, sus tropas liberaron Pilsen el 6 de mayo del 45 y la mayor parte del oeste de Bohemia, en la que fue una de las últimas acciones bélicas de Patton. Durante una de las celebraciones a raíz de la victoria con oficialidad rusa, Patton hizo un encendido discurso de velado carácter anticomunista, lo que tuvo como consecuencia, si no directamente, el comienzo de la Guerra Fría. Sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, si no tuvo ese desmadre, pues por lo menos sí abonó a que se terminaba por proyectar la Guerra Fría. Y pues Patton fue relevado discretamente del escenario político. Tras la victoria en Europa, Patton se sintió decepcionado ante la negativa del ejército de darle otro mando de combate en el Pacífico. Descontento con su papel como gobernador militar de Baviera y deprimido por su convicción de que nunca más volvería a participar en una guerra,
el comportamiento de Patton se volvió cada vez más errático. Carlos Dieste, en su libro Patton, un genio para la guerra, afirma que, cito, parecía que prácticamente inevitable que Patton experimentara algún tipo de daño cerebral, tantas heridas en la cabeza, por una vida llena de accidentes relacionados con caballos o vehículos, especialmente uno sufrido jugando al polo en el 36. Y, sea por cual sea la causa, Patton volvió a encontrarse con problemas frente a sus superiores y a la población estadounidense, cuando, hablando a un grupo de reporteros, comparó a los nazis con los perdedores de las elecciones estadounidenses. Ay, Dios. Verga. Obviamente... Sí, no tenía el don de la palabra. Nah. Obviamente Patton fue relevado pronto del mando del tercer ejército y transferido al 15º ejército, que era una unidad de oficina que preparaba una historia de la guerra. O sea, lo mandaron a la oficina. Lo mandaron a... ¿sí? Un escritorio detrás de una máquina de escribir. Lo mandaron a mimir. Lo mandaron a la congeladora, podríamos decir. Patton también llegaría a afirmar que Estados Unidos luchó contra el enemigo equivocado en la guerra. Okay. Porque él consideraba que los enemigos eran los rusos. Verga, cuando das tu viraje, ¿no? Cuando das tu viraje y te vuelves bien pinche... ¿Cómo se llama? Le pasa algo parecido a lo de Vargas Llosa. Ajá, te vuelves ahí medio derechoso. Se te va la cochina al monte, güey. Verga, güey. El nazi no era el enemigo, nadie lo quiso ver. Triste y planteándose abandonar el ejército, el general Patton asumió este 15º ejército en octubre del 45. Pero el 9 de diciembre del 45 sufrió gravísimas lesiones en un extraño accidente de coche. Falleció el 21 de diciembre del 45 en Heidelberg y fue enterrado con honores en el cementerio de guerra estadounidense de Hamm, en Luxemburgo. Fue sin duda uno de los grandes genios militares de Estados Unidos, así como uno de los más controvertidos por sus palabras. Muchos de sus dichos, sobre todo en contra del comunismo, condicionaron acciones y respuestas indeseadas de parte de la Unión Soviética, y pues estos terminaron desembocando en lo que hoy conocemos como la Guerra Fría. Entonces, Patton ocasionó la Guerra Fría. No me estoy mamando, obviamente. Estoy mamando, porque obviamente, pues en algún punto iban a terminar enfrentados. Sí, ya se veía venir desde hace rato. Pero pues sí, entonces hay muchas dudas sobre cómo murió Patton, güey, porque mucha gente dice que ese accidente pues no fue tan accidente. Porque pues como vimos, Patton decía un chingo de mamadas, güey, y obviamente se ganó un chingo de enemigos. Y bueno, tiene sentido que... Así como tú. Que haya sospechas. Ay, güey, no. Porque, imagínate, un personaje como él, tan derechoso así, en tiempos en los que se cernía la Guerra Fría, contra un enemigo que era Rusia. La Unión Soviética. Contra los rojos. Y contra sus comis. O sea, y él con ese fervor anticomunista, güey, a lo mejor sí alcanzaba un puesto destacable en la administración pública, güey. ¿Sabes? Chance. Ajá. Bueno, pero es que también como ves que decía, o sea, mucha por popularidad, güey. O sea, no digo por apoyo. Pues es que ya viste que, no mames, comparó a los perdedores de las elecciones con los nazis. Sí, pues sí, mucha popularidad ya tampoco. Pero yo te digo, ya en un contexto diferente. Ya ya de Guerra Fría, chance hubiera sido otro pedo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Recordemos que hay que trasladarnos a la mentalidad de la época para entender Historia de las mentalidades, ¿no? No necesariamente, pero... Y la gente tenía mucho miedo a ese pedo en Estados Unidos. Y sí. Sí. Pues bueno, comentarios que tengas sobre sobre Patton, Pau. Pues fíjate que casi nunca había como que adentrádome en la vida de este vato. Porque normalmente ya había visto a los generales rusos, ¿no? Pero es bastante interesante. Sí sabía lo del el rollo de sus incursiones a México para buscar a Pancho Villa, porque eso es icónico. Obvio. Pero sí se me hace el vato medio loquito, ¿no? Del salón. Que es muy chido, o sea, es muy bueno, pero es como que... Es ese güey que tiene un chingo de potencial, pero es huevón. Ajá, también. Como México. Básicamente. Comentarios que tengas tú, Yoshi. Decir que es un personaje, si bien interesante, analizando sus diferentes facetas y sus aportaciones,
Hay que verlo como un hombre de su tiempo realmente, si se quiere ver de alguna otra manera para entender muchas de sus acciones, mucho de su contexto. Y bueno, creo que valdrá la pena para otro episodio discutir sobre su muerte. Creo que valdrá la pena. Está así como episodio de conspiración. Así esos de que les gusta a tu primito. que pone la voz loqueando en YouTube. Loquendo, güey. Loqueando. Pues, creo que es un personaje que nos deja ver de alguna otra manera sí, es homogéneo, que es de alguna otra manera los personajes que conforman la Segunda Guerra. Y bueno, lo complejo que es de alguna otra manera los males que dejan, mentalmente hablando. Y que no son buenos o malos, o sea, no son figuras totalmente límpidas, así como las quiere pintar luego el aparato ideológico estadounidense o occidental. Tiene sus muertos como cualquier otro. Exacto, tienen sus esqueletos ahí en el ropero. Es que, o sea, es como Churchill, güey. De hecho, todos fíjate, lo maman, eso es algo muy cabrón. Los únicos dos cabrones en toda la pinche banda aliado que decían aguas con la Unión Soviética eran Churchill y Patton. Y pues tampoco eran las personalidades más cabrones, porque o sea, más ¿cómo se llama? ¿Cómo dices a una persona que es muy agraciada con la gente y que todos lo quieren, así? ¿Elocuente? No, de que lo quieran. Siempre te dio malas vibras. No eran los personajes más queridos, ¿sabes? Que no se daban a querer precisamente entre la gente. Y siempre eran como que muy peleoneros, o sea, en ese sentido de no de la guerra, sino de relaciones públicas, siempre fueron muy muy peleoneros, güey. Se peleaban con medio mundo. Churchill sobre todo. No mames, ¿qué podemos hablar sobre este vato se pelea con todos, qué puta madre le va a querer los nazis? ¿Qué podríamos decir de los pleitos de Churchill, güey? No mames. Por cierto, ¿cómo se llama? Hay una película en Netflix que se llama Preludios de una guerra, no recuerdo el nombre exacto. Forrest Gump, ¿no? No, hablan acerca de hecho del contexto de la conferencia cuando Alemania se queda con Varsovia. No con Varsovia, pendejo, con Checoslovaquia, que es antes de que Churchill sea primer ministro. Habla acerca del contexto de Chamberlain y cómo y, o sea, literalmente Chamberlain y su pacifismo es el miedo, güey. Ahí hay miedo, compas. Es que sí era el miedo porque cuando empezó la invasión otra guerra. Cuando se anexa Checoslovaquia, pues Inglaterra y Francia le dicen a Hitler, ¡ey, cabrón! ¿Qué pedo? Y para evitar otra guerra, o sea, porque no querían irse la guerra, Francia acepta regresarle Lorena. Lorena, ¿y cuál era la otra? Alsacia, güey. No. Sí. Ajá, sí. Se las regresa. Se las regresa. Alsacia y Lorena, algo así. Se llaman las provincias que eran francesas, se las regresaron a Alemania. Solamente por evitar la guerra. ¿Sirvió de algo? No. Porque al final terminaron dividiéndose la guerra. Pero pues lo hicieron, güey. Y pues Churchill criticaba mucho eso de Chamberlain. De que pues, ¿cómo verga permites que el cabrón vaya a anexe un país y tú ya le regalas más tierra? Me gusta la frase de Churchill que decía que los políticos británicos los fines de semana juegan golf y Hitler los fines de semana conquista países. Eso es hermoso. Sí, pinche Churchill era bien culerito con sus frases, era mortal. Y sí. Pero bueno, comentarios que tengas tú, Yoshi. Ya hice mis comentarios. ¿Ya? Ya los hice. Ya, pero ya te he preguntado. Ya me he preguntado. ¿Neta? Sí, neta. Verga, güey. Yo soy muy distraído, no sé, güey. Levantarme a las 5 de la mañana todos estos días me está haciendo mal. Verga, güey, ya. De hecho, me estoy lastimando. De hecho, tengo la ligera sospecha de que alguien sustituyó a Alberto porque anda tomando clases todos los días. A la verga. Y a las 8 de la mañana. Bueno, hoy no me desperté a las 8 de la mañana. Hoy no me desperté a las 5, me desperté justamente a las 8. Porque no tenía clase de 8 de la mañana. Pero mañana y pasado sí me voy a despertar. Bueno, mañana salimos temprano. ¿Cómo? Mañana salimos temprano. Afortunadamente, bendito Dios. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden seguir como @Emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como Ángel Paulino Chan
en Facebook y en Instagram, en Twitter como Pau-3S. A ti, Yoshi. Pero quedar en Instagram como Yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.